Toma asiento, que la clase de hoy está por comenzar. Voces de la educación anáhuac. Diferentes expertos nos comparten experiencias, tendencias, innovación y todo lo que debes de saber sobre educación a través de Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Educación Anáhuac. Mi nombre es Arturo Polanco, yo soy coordinador de tecnologías de la educación aquí en la Universidad Anáhuac Querétaro y el día de hoy vamos a continuar con una reflexión que dejamos pendiente en el episodio pasado. Vamos a hablar otra vez sobre inteligencia artificial generativa, pero ahora nos vamos a enfocar en la cuestión de la ética. Entonces, pues para ello justamente nos acompaña Miguel Ángel Garfias del equipo de diseño instruccional. Bienvenido, Miguel. Gracias, Arturo. Buenos días. Y bueno, como invitado especial y otro especialista también en el tema, nos acompaña Manuel Alejandro Gutiérrez González. Él es doctor en Ciencias Humanas y actualmente es candidato a doctor en Filosofía. Es coordinador de cátedras de investigación aquí en la Universidad de Anáhuac Querétaro y, por si fuera poco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y su enfoque abarca la ética, el bien común y la sostenibilidad. Bienvenido, Manuel. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias, pues Manuel, es un gusto tenerte aquí, gracias Arturo también. Pues vamos a platicar, a reflexionar justamente sobre este concepto de la ética, que es muy enfocado pues justamente al actuar humano, ¿no? A la relacionalidad entre las personas. Y ahora estamos pues coexistiendo con cada vez más tecnología, ¿no? Entonces creo que es importante de alguna forma dimensionar cuáles son los desafíos justamente que en cuestión de la ética pues plantea la IA generativa, particularmente en la educación universitaria. Entonces, en ese sentido, ¿tú cuál consideras es el mayor desafío ético que plantea el uso de esta inteligencia artificial en este ámbito? Muy bien, pues en primera instancia tendríamos que mencionar que hay dos cosas que normalmente se confunden, ¿no? El concepto de ética y el concepto de moral. Hay veces que sí, las utilizamos como sinónimos, sin embargo son cosas totalmente distintas. Habrá algunos autores que van a mencionar que son lo mismo, pero en la realidad moral tiene que ver con toda la cuestión de las costumbres y la ética es la ciencia que se dedica a estudiar estas costumbres. Entonces tendríamos que partir efectivamente de cuáles son estas costumbres que se están dando en la actualidad dentro del ámbito universitario y también dentro del ámbito de la educación. Y todavía más tendríamos que hacer muchas especificaciones, ¿no? Porque no es la misma manera en la cual utilizan la inteligencia artificial generativa los estudiantes que también lo utilizan los profesores, los administrativos y los directivos. Entonces, ¿cuáles son algunos de estos retos? Tienen que ver normalmente con la deshonestidad académica, que afecta efectivamente a la integridad. Y en este sentido, pues normalmente, un poco escuchaba lo que comentaba anteriormente Andrés, tiene que ver con los alumnos, si ellos tal vez están teniendo que hacer un ensayo, tienen que hacer un escrito, tienen que hacer un foro, tienen que hacer varias cosas. Lo más común que llegan a hacer los estudiantes, pues solamente hacen preguntas mal hechas a la inteligencia artificial generativa, lo copian y lo pegan. Y en ese sentido, pues también es considerado un plagio, ¿no? Es robar la idea, aquí en este caso no es de una persona, sino es de algo totalmente ajeno. Y por lo tanto, todavía podríamos decir que la inteligencia artificial generativa pues toma la idea de muchísimas personas. Entonces es robarle la idea a muchas personas que ha sintetizado esta inteligencia artificial y que lo toma como si fuera un objeto. Por lo tanto, uno de los retos dentro de la ética es esta situación de la deshonestidad académica que afecta a la integridad y que normalmente se considera como plagio. En muchas ocasiones también esto llega a suceder con docentes, con investigadores también. Es curioso porque en una de las revistas más renombradas, como es Science, sucedió que investigadores hicieron una introducción con ChatGPT y lo copiaron, lo pegaron y así se le fue a esta revista de Science y pues todo el mundo académico, todo el mundo de investigadores dijo: ¿qué onda, no? O sea, la más renombrada revista que existe, que es top número 1, que toda la gente quiere publicar ahí, se le fue algo tan evidente. ¿Qué pasa con los revisores? ¿Qué pasa con el comité editorial? ¿Qué pasa con los investigadores? Entonces, vemos que hay una problemática con el tema del plagio y también con la integridad. Claro, y yo aquí digo, es medio comercial, pero también una cuestión a reflexionar
Por ejemplo, a partir de este año, en 2024, Turnitin lanzó como esta nueva funcionalidad para detección de inteligencia artificial. Ya estaba en inglés, ahora ya está en español. Pero justo ya realizando yo prácticas y viendo también los resultados de otros profes, te das cuenta que también esos sistemas de detección no siempre son confiables. Exactamente. ¿No? Entonces creo que se vuelve una cuestión bien complicada identificar cuando... Digo, hay cuestiones que son súper evidentes, ¿no? El tipo de lenguaje que utiliza la inteligencia artificial es muy detectable de repente, pero ya cuando viene intervenido por una persona puede ser un poco más complejo, ¿no? En este sentido, ¿qué le recomendarías a los profes, por ejemplo, que quieren detectar cuando se usa inteligencia artificial en los trabajos de sus alumnos? Aquí tal vez es un tema muy choteado, la verdad es uno de los conceptos que más me chocan porque ha sido súper manoseado, ha sido casi prostituida esta idea, que es la cuestión del pensamiento crítico. ¿Cómo es que una persona puede generar un pensamiento crítico y específicamente para poder detectar esta situación de trabajos académicos hechos por inteligencia artificial generativa? Pues tiene que ver primero en que los profesores también tienen que leer. Si el profesor no está leyendo, sinceramente es una cuestión de que no puede ir fomentando, generando nuevas ideas y en este sentido, pues tampoco tiene un léxico amplio, ¿no? Sabemos que normalmente un mexicano, por todas las formas en las cuales hablamos, utilizamos entre 200 y 300 palabras, ¿no? Pero una persona que está leyendo y leyendo y leyendo, seguramente utilizará 3.000, 4.000 palabras y la situación es, pues sí, obviamente cuando alguien utiliza inteligencia artificial generativa y además tiene ya muchas lecturas hechas, en ese sentido el profesor puede detectar inmediatamente este tipo de herramientas, ¿no? Pero si el profesor no lee, aquí hay un problema bastante serio. Y segunda situación, algo que también estaban comentando y preguntando con Andrés, pues es la capacidad de generar preguntas, ¿no? Y en este sentido, un filósofo que ya falleció, se llama Jonathan Sacks, bastante interesante. Él es un judío y también él era el gran rabí de Inglaterra. Y justo decía, bueno, es que en el judaísmo, pues para que nosotros podamos saber preguntar, nosotros le enseñamos a nuestros hijos a preguntar. Cuando es la festividad del Pesaj, la que para nosotros como cristianos es la Pascua, pues los judíos les enseñaban a preguntar al niño más pequeño cuáles eran las 4 preguntas fundamentales de por qué celebraban el Pesaj, ¿no? ¿Por qué no comían la comida con levadura? ¿Por qué tenían que tirarla? ¿Por qué tenían que comer casi sentados y también vestidos? ¿Por qué tenían que salir corriendo? Entonces el Papa le enseñaba al hijo. Aquí, en realidad, en la universidad, también es el lugar, el ámbito, el ethos, donde también tenemos que enseñarles a preguntar a los estudiantes, a los profesores también, cuáles son las cosas más importantes en la vida. Porque si solamente se preguntan cómo pasar la materia, pues en realidad no estamos resolviendo y tampoco es una situación en la cual la universidad está fomentando el pensamiento crítico, sino solamente es pasar la materia y estamos instrumentalizando tanto al estudiante, al profesor y a la misma universidad. Perfecto, es muy interesante. De hecho, inclusive pensando en quizá la misma etimología de la palabra universidad, unir lo diverso, no nada más conocimientos, sino perspectivas, experiencias y demás. Pues yo pienso que es un contexto en donde el encuentro se tiene que favorecer y dar. Entonces, tú tienes un escrito muy importante, muy interesante, que hablas de que a la inteligencia artificial, pues como tal le falta una cara, ¿no? Un rostro. No hay como tal ahí un encuentro con otra persona, aunque el diálogo, la interacción la simule. ¿Cómo crees tú que la falta de rostro en las interacciones justamente con la inteligencia artificial pues pueda dificultar la toma de decisiones, el mismo proceso de enseñanza en este entorno? La verdad es una pregunta muy buena e interesante. Solamente también quiero comentar que justamente en este escrito lo trabajamos tanto el profesor Andrés como yo y tiene que ver con los problemas tecnoéticos, ¿no?, que genera la inteligencia artificial generativa. Y en este sentido, la postura que yo he trabajado dentro de mis investigaciones éticas es que lo que yo me he dado cuenta es que en la antigüedad
todos los filósofos se enfocaban especialmente a estudiar la ética desde el concepto del bien. En la época medieval, desde el concepto del amor. Desde la modernidad, desde el concepto de la utilidad. Y en la posmodernidad o en el ámbito contemporáneo, no tenemos claro cuál es nuestro punto de partida. Y por lo tanto, a mí me parece que el concepto de amor desde el ámbito de la ética es muy revelador y es muy importante. Ya esta idea en realidad no es nada novedosa, de que el rostro es lo más importante. De hecho, toda nuestra experiencia humana siempre tiene que ver con ver el rostro de otra persona, ¿no? A los estudiantes siempre les digo, a ver, cuando tú vas con tu novia, con tu novio, pues obviamente lo que quieres ver es el rostro, no le ves el dedo meñique, no estás viendo las rodillas, o sea, en realidad todo el tiempo estás queriendo ver el rostro de la otra persona. Pero además esta concepción del rostro también tiene que ver desde el ámbito del judaísmo. Podemos leer en el libro del Éxodo cómo Moisés todo el tiempo le está pidiendo a Dios ver el rostro y ver el rostro, y Dios no le permite ver su rostro, sino solamente le permite ver la espalda de Dios, ¿no? Y con estas ideas el cristianismo, especialmente Clemente de Alejandría, podríamos hablar también de Evagrio Póntico, de Macario el Grande, todos estos teólogos van a empezar a formular la ética desde el rostro. Cada vez que nosotros tenemos una ausencia de rostro, generamos un infierno en la tierra. Y cada vez que yo no veo el rostro de la otra persona, pensemos tal vez de algún familiar, cuando fallece el familiar, ya no vemos ese rostro y también es algo que nos duele completamente. Por esa razón, todo el ámbito de la ética, como la hemos ido trabajando, es a partir de la interacción con otra persona. El problema sucede con René Descartes, que empieza a formular la ética desde el individualismo, desde el yo, desde el cogito ergo sum, y por lo tanto, a partir de ese momento, la ética se va a empezar a pensar como si fuera algo totalmente individual, egoísta y que es autorreferencial. Y por esa razón, todos los problemas morales que tenemos tienen que ver con esta situación totalmente egoísta. Regresando a la pregunta, ¿por qué es importante el rostro? Hay muchos estudios neurocientíficos también muy interesantes que empiezan a mencionar que el rostro es demasiado interesante. De hecho, cada vez que alguien va al baño, cada vez que alguien está tal vez tomando una taza de café, el refresco, vemos las mesas, siempre estamos tratando de detectar rostros. Siempre queremos ver figuras y nuestro cerebro está adaptado para ver rostros. Y en este sentido, mucha del ámbito neurocientífico diciendo, bueno, pues sí, nuestro cerebro está capacitado para detectar rostros, lo que en realidad entonces ahora tenemos que estar haciendo es, bueno, yo puedo dejar, más en experimentos, dejamos algo que se pueda robar la gente y no ponemos ningún rostro, ¿no? Podemos dejar la computadora, podemos dejar el celular, podemos dejar mochila, tarjetas, etc. Y la gente cuando lo ve, lo común es que lo toma. Pero el experimento que han hecho muchos de estos neurocientíficos es, dejan las cosas y enfrente dejan solamente una imagen de unos ojos que ven. Obviamente, esta imagen no hace referencia a ninguna persona, pero cuando alguien que ya está a punto de robar ve los ojos, inmediatamente ya hay algo que detiene a la persona. Y entonces esta idea tiene que ver con algo que se desarrolló el siglo pasado, con dos filósofos judíos, uno que se llama Emanuel Levinas y el otro que es Martin Buber, que van a empezar a decir que la ética es a través de la relación con el otro, recuperando todo lo que se había hecho en la época medieval. Y por lo tanto, cuando la inteligencia artificial generativa no tiene rostro, pues por lo tanto es más fácil robarle la información, ¿no? Algo que ya habíamos comentado anteriormente, el plagio es fácil de hacer porque no hay un rostro. Y luego si el profesor no está viendo al estudiante, es más fácil hacer ese tipo de actividades. La verdad es que es una concepción ahí muy, muy fuerte, ¿no? De la humanidad y cómo se ve reflejada en los actos que cometemos. Y en este sentido también quisiera como reorientar la conversación en torno a la ética, pero ya llevada a la parte, digamos, legislativa. ¿Consideras que es necesario que como institución ya también empecemos a tener este tipo de regulaciones del uso de inteligencia artificial? ¿Qué tan punitivas deben ser? No sé, como
¿qué referentes nos podrías dar tú para que tanto como institución como ya como docentes de forma particular podamos ir generando este tipo de regulaciones en nuestros salones de clase y con nuestros estudiantes? Muy bien, dentro del ámbito de la ética hay algo que se llaman criterios de moralidad. Y los criterios de moralidad son 3: la ley, la recta razón y la conciencia. La conciencia es el criterio subjetivo. De hecho, todos y cada uno de nosotros tiene su propia conciencia y cada uno de alguna manera determina qué es lo bueno. Un estudiante, cuando está a punto de cometer plagio, considera bastante bueno robarse la idea para sacar un 10. Pero tal vez la conciencia del profesor no, obviamente eso es algo malo moralmente. ¿Cómo entonces, dice la ética, podemos hacer que esta situación no sea totalmente subjetiva, sino objetiva? Y aquí entonces viene este criterio que se llama ley. Y Santo Tomás de Aquino, cuando habla especialmente del concepto de ley, menciona que hay 4 diferentes tipos de leyes: la ley eterna, la ley moral natural, la ley cósmica y la ley humana o la ley positiva. Obviamente, si nos enfrentamos y también seguimos pensando que la ética es algo totalmente colectivo, que es algo comunitario, que es a través del amor, que es a través de la relación, pues obviamente la primera forma en la cual se tiene que solucionar este tipo de problemas es a través de la autoridad del profesor, que da ejemplo de que esas cosas no se deben hacer. Pero también, como dice Santo Tomás de Aquino, toda enseñanza llegamos al conocimiento de la verdad a través de la caridad, a través del amor. Y entonces cada vez que el profesor, a través de un acto de amor, ama al estudiante y le enseña una verdad moral, por lo tanto el estudiante es más fácil que lo pueda comprender. Sin embargo, pues obviamente tenemos amores desordenados, necesitamos algo que sea totalmente punitivo, que nos ayude a regular toda esta situación. Y en este sentido, por lo tanto, la universidad también tendría que estar pensando, reglamentando, utilizando algunos artículos para decir qué cosas no son posibles a través del uso de la inteligencia artificial generativa. Hay veces que también cuando alguien hace un escrito, hace una investigación, las revistas de investigación te dicen, ok, está permitido hacer uso de la inteligencia artificial generativa, pero la cuestión es, dinos cómo lo utilizaste, qué prompts utilizaste, qué preguntas utilizaste y además de qué manera sacaste esa información y cómo usaste esa información, ¿no? Tal vez aquí sí, la inteligencia artificial te puede ayudar definitivamente, pero hay que cambiar muchísimas cosas porque también la inteligencia artificial se equivoca, no te da la información adecuada, pero también por las preguntas mal hechas, ¿no? Y entonces, creo que la universidad no debería rehusar al uso de la inteligencia artificial, sino más bien enseñar un poco lo que se comentaba anteriormente, ¿no? La alfabetización digital. Sí, es necesario, pero si no utilizas muy bien, adecuadamente la inteligencia artificial, entonces ahora sí viene la parte disciplinar que te dice, ya que no hiciste caso de cómo se tiene que utilizar, tendría que venir un primer aviso, tendría que venir ya después la deshonestidad académica y todas las cosas que vienen normalmente con este tipo de cosas. Yo tengo una pregunta que es como la pregunta obligada, ¿no? Y con un afán de mantenernos, o quizá de mantenerme en primera parte, ni en la postura tecnofóbica ni tecnofílica, ¿no? Sino justamente en el justo medio, como diría Aristóteles. Yo considero que efectivamente, ¿no? Educar, como la misma palabra lo dice, es sacar de dentro de alguien, ¿no? Que más que acumular cosas es encender quizá la chispa, o requiere de la interacción, ¿no? La interacción entre las personas. Entonces, la pregunta obligada es, ¿tú crees que la inteligencia artificial realmente pueda suplir en algún momento la labor del docente? Es imposible, considero que es imposible por muchísimos factores, especialmente porque en realidad ya lo vivimos también un poco con la pandemia. Los estudiantes en muchas ocasiones decían, pues obviamente está padre porque sí, puedo tomar la clase desde la cama a las 7 de la mañana, pero la realidad es que no aprendes. Obviamente eso tiene que ver otra vez con la cuestión del rostro, tiene que ver con la cuestión de la presencialidad, tiene que ver con la interacción. Y por lo tanto, cuando alguien está presencialmente, hay una frase que aparece en la Biblia que dice que el amor se colma con la presencia. Igual manera, ya habíamos mencionado que aprendemos o conocemos la verdad gracias al amor. Por lo tanto, también
la verdad se colma a través de la presencia. Si el estudiante no tiene a alguien, y ojo, aquí es alguien, no algo, que permita entonces aprender, y a través de esta interacción, a través de estas competencias, pues en realidad nunca va a suceder que alguien pueda aprender y además nos puedan suplir como profesores. Es verdad que también hay algunos videos de YouTube, es verdad que hay conocimiento en toda la web, pero eso es información, no es conocimiento. Tiene que haber un mediador. El profesor justamente se llama profesor porque profesa una verdad. Y en ese sentido, cuando el profesor la profesa, por lo tanto, el estudiante puede tener esta interacción y puede todavía preguntar y puede todavía dialogar y se va generando una comunidad. Con la inteligencia artificial no. No va a poder ser tampoco por todas las cuestiones neurocientíficas, que además la inteligencia artificial pues también es un eufemismo porque no es inteligencia. Solamente los únicos seres que tenemos inteligencia somos los seres humanos, y esta inteligencia se da mediada por el cuerpo y por el alma, y la inteligencia artificial no tiene ni cuerpo ni alma, solamente tiene información, y por lo tanto es complicadísimo. O sea, habría muchísimas cosas que resolver antes para poder determinar si la inteligencia artificial puede suplir o no al profesor, pero la realidad hasta este momento no, y no creo que llegue a suceder. Muchas gracias. Manuel, pues la verdad nos dejas con muchísimas reflexiones. Yo creo que probablemente ya en otra temporada te volveremos a invitar para que continuemos platicando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Gracias, Manuel. Y gracias a nuestros escuchas por acompañarnos hasta este momento. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en la segunda temporada de Voces de la Educación Anáhuac. Te esperamos el primer lunes de cada mes con un nuevo episodio en Spotify. Se acabó la clase, pero no te preocupes, que volvemos con otro episodio de Voces de la Educación Anáhuac, con todo lo que tienes que saber sobre innovación educativa. Este podcast es traído para ti por Radio Anáhuac Querétaro. Amplía tus sentidos.